Bienvenidos al video. En este video hablaremos sobre las normas de conducta. Mi nombre es Herbert Durán, estudiante del primer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Andívar. Así que empecemos con el video. Las normas de conducta. Primero, empecemos definiendo qué es conducta. La conducta es la forma de comportamiento o de comportarse de un ser humano o de un animal. Claro, las normas de conducta son los límites que se le ponen a este comportamiento que desarrolla un animal o un ser humano. En este caso hablaremos sobre las normas de conducta de los seres humanos. Pero bueno, como anteriormente mencionamos, las normas de conducta son los límites que se le ponen al ser humano para poder comportarse. Pero estas normas se han ido desenrollando y desenrollando hasta evolucionar a las normas que tenemos actualmente. Pero esta evolución viene desde civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo los mayas. Pero claro, tenemos que poner en primer plano que estas normas de conducta se rigen, se basan o se desarrollan en varias áreas, como la religión, la moral, el derecho y los usos sociales. Pero bueno, toda sociedad evoluciona, desde la más pequeña a la más grande. Entonces, como hemos dicho, que las normas han ido evolucionando año tras año, civilización tras civilización, se ha ido complicando y se ha ido mermando cada norma social por dos simples razones. La primera, desde las civilizaciones antiguas y hasta hoy, se ha ido quitando o se ha ido yendo el sentimiento religioso de las sociedades. Y número dos, cada vez que evolucionamos se vuelve más complejo la vida social que tiene cada ser humano, ya que hace miles de años no existía la tecnología como las redes sociales, de las cuales ahora también existen normas de conducta. Pero claro, hace miles de años no existían normas para esto, porque no existían las redes sociales. Y así es como podemos ver que van evolucionando y evolucionando las normas de conducta hasta adaptarse a la actualidad y a lo que requiere el ser humano. Porque esas son las normas de conducta. Evolucionan para asegurar la vida social estable de un ser humano o de una sociedad. Pero bueno, vamos a desarrollar un poco las normas de conducta en las áreas anteriormente mencionadas. Empecemos por la religión. La religión trae a nosotros normas de conducta dictaminadas por un ser supremo. En este caso, yo soy católico, las normas de conducta que se me imponen en la religión vienen de Dios. Por ejemplo, en la religión católica hay normas de conducta como los 10 mandamientos que provienen de un ser supremo que es Dios, que se le han entregado a Moisés para impartir al pueblo. Pero aquí es donde podemos también desarrollar las normas morales, porque la moral influye mucho en el pensamiento de cada persona, pero influye en la forma en que fueron criadas o que fueron desenvolviéndose a lo largo de su vida. Pero también depende de la sociedad, ya que aquí en Guatemala es mal visto tener más de una mujer, pero en Egipto, con los musulmanes, no es mal visto tener más de una mujer, ya que el hombre puede tener 7 o más mujeres. Entonces ahí es donde vemos que la norma moral también depende mucho de la sociedad y civilización en la que estamos ubicados. Pero prosigamos con las otras dos, las normas de derecho, las normas jurídicas, pero también las normas de uso social, que éstas se entrelazan para combinarse y apoyarse una con otra, ya que las normas jurídicas previenen y ayudan a establecer el orden social, y las normas de uso social previenen no quebrantar las leyes o normas jurídicas. Porque, por ejemplo, es prohibido robar, y esto quebranta el orden social. Si uno quebranta una norma jurídica,
altera el orden social. Y viceversa, si uno altera el orden social, quebranta una norma jurídica. Así que estas se combinan para hacerse más fuerte una con otra. Pero bueno, vamos a una parte muy divertida que son las características de estas normas. Podríamos decir de que se dividen en 8, las cuales son bilateralidad, unilateralidad, coercibilidad, incoercibilidad, autonomía, heteronomía y muchas más. Pero vamos con la bilateralidad. Esta norma o esta característica nos indica que las normas no solo dependen del sujeto que debe cumplirlas, sino que hay otra parte facultada que debe hacer cumplir estas normas. Como por ejemplo, yo estoy obligado a cumplir las normas. Una de ellas es no robar. Pero ¿qué pasa si yo robo? No solo recae el peso en mí, sino que hay otras personas que son las autoridades que hacen a mi persona hacer cumplir esta ley, que me prohíben hacer cumplir esta ley. Pero la unilateralidad es todo lo contrario, ya que son normas que solo recaen en la moral de esa persona. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me propongo a hacer ejercicio, pero no cumplo y no hago ejercicio? No hay otra persona que me haga cumplir la norma que me acabo de imponer, sino que es mi propia persona en la que recae el poder de exigir cumplir esta norma y de hacer cumplir esta norma. Y aquí es donde vamos con las otras dos características, la exterioridad y la interioridad. Empecemos con la exterioridad. La exterioridad es cuando una norma tiene el carácter de ser superficial y exterior a toda la sociedad, como por ejemplo la ya mencionada norma de no robar. ¿Qué pasa? Esta norma influye en todos y si yo la cometo o la quebranto, también influye en la sociedad y puede ser ante toda la sociedad que se revele que yo quebranté esta norma. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la interioridad? Son normas de carácter íntimo. Por ejemplo, la ya mencionada, la norma que yo me impuse a hacer ejercicio. ¿Qué pasa si yo no cumplo el hacer ejercicio? Es simple, es íntima. Solo yo me la propongo. Solo yo me la hago cumplir. Es íntima, es sobre el propio sujeto. Y aquí venimos con otras dos características de las normas de conducta, la coercibilidad y la incoercibilidad. ¿Qué significan? La coercibilidad es cuando hay otro sujeto que tiene derecho a usar la fuerza o a forzar al sujeto que quebranta las normas de conducta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo asesino a alguien más y escapo de la ley? Pues los policías tienen derecho a usar la fuerza para capturarme. Pero ¿qué pasa con la incoercibilidad? Son normas en las cuales nadie puede usar la fuerza. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una novia y engaño a mi novia? Nadie tiene la facultad jurídica para usar la fuerza en mi contra por engañar a mi novia. Entonces, ahí es donde se usa la característica de incoercibilidad, ya que nadie tiene la facultad para usar la fuerza en contra del sujeto. Y vamos con las últimas dos, autonomía y heteronomía. La característica de autonomía nos indica que la norma jurídica solo está en el sujeto que la impone, ya que, por ejemplo, yo me impongo levantarme temprano todos los días. Es una norma que yo me impuse a mí mismo. Entonces, la autonomía nos dicta que son normas que se imponen al mismo sujeto que las impone. Pero por el contrario, la heteronomía son normas que son impuestas por otro sujeto. ¿Qué pasa si en vez de que yo me propuse levantarme
o, o yo me impuse levantarme temprano todos los días, es mi mamá la que me impone levantarme temprano todos los días. Es una norma heterónoma, ya que hay otro sujeto que la impone a otro sujeto. En este caso, mi mamá fue la que impuso la norma a otro sujeto, en este caso, mi persona. Y aquí es donde terminamos con las características. Pero ojo, también tendremos que observar qué área tiene qué característica. Por ejemplo, la moral es un área en la cual tiene ciertas características. Por ejemplo, es autónoma porque se impone a sí mismo. ¿Qué pasa? Pues las conductas o las normas morales se imponen a sí mismo. Yo sé que en mi moral tengo prohibido totalmente faltarle el respeto a una mujer. Entonces yo autónomamente me pongo una norma de conducta para no dañar mi moral. Y así sucesivamente podemos ir escalando y escalando hasta llegar a todas las características que tienen todas las áreas de normas de conducta. Y en conclusión, bueno, las normas de conducta son los límites que se nos imponen o nos autoimponemos para no quebrantar el orden social, para no quebrantar nuestra moral, nuestra religión y las normas jurídicas, para no tener perjuicios o recaer en obligaciones. Por ejemplo, si yo quebranto la ley y mato a alguien, pues el peso de la ley recae en mí. Entonces, pero ¿qué pasa al contrario si yo quebranto una ley autónoma de moral? No hay nada que recaiga en mí más que mi propia moral o mi propio ser. Entonces, en conclusión, las normas de conducta son hasta dónde podemos comportarnos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.